¿Qué tal? De nuevo por acá sin mentiras con todos ustedes. El tema es que Maduro habló hoy a Venezuela y contó varios detalles que por supuesto no lo sabíamos. El pueblo, los ciudadanos venezolanos no estábamos enterados de estos detalles bajo cuerda que se estaban hablando en la mesa de negociación. Uno de esos detalles era que los gringos le prometieron al grupo G4 que está en México, a los representantes de Guaidó, Leopoldo López y Ramos Ayub y Manuel Rosales, le prometieron que ellos iban a detener el proceso de extradición de Alex Saab para no entorpecer el diálogo. Porque acuérdense que Venezuela, previendo que los gringos iban a tirar un golpe de última hora, hace 15 días, 20 días aproximadamente, colocaron la ficha de Alex Saab como miembro para que participaran en las negociaciones. Y eso era lo que, entre otras cosas, se iba a hablar en la reunión de México. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los gringos le dicen al grupo G4, mira, eso, tranquilo, nosotros no vamos a ir contra Saab, vamos a detener ese proceso mientras ustedes siguen hablando a ver qué sale de allí, de esos acuerdos. ¿Qué sucede? Que bueno, le mintieron. Entonces, sale la gente del G4 una vez que el gobierno de Venezuela ve que los gringos incumplen lo de Saab, que se lo empaquetan, que se lo llevan sin orden de extradición, prácticamente que lo sacan secuestrado de allá de Cabo Verde, el gobierno decide levantarse de la mesa de diálogo. Y ante esa respuesta, y ante esa reacción, habla Gerardo Blay. Y el guión, según dice el gobierno de Venezuela, se lo hacen los gringos. Vamos a escuchar parte de estas breves declaraciones de Gerardo Blay, que es el vocero oficial de la oposición gringa venezolana, y luego vamos a ver la reacción del gobierno de Venezuela y por qué Maduro sale envalentonado a decirle una sarta de cosas al Departamento de Estado. No te lo pierdas, no tiene desperdicio. Adelante, Gerardo Blay. Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano. Queremos abordar a profundidad todos los temas de la agenda, pues solo así llegaremos a acuerdos que produzcan soluciones para el país. Desde el principio, hemos advertido que este proceso es complejo y que requiere un alto compromiso de las partes para lograr avances. Exhortamos a la contraparte a reanudar cuanto antes las sesiones en México para producir los acuerdos necesarios. Pero, vamos a quitar el audio acá, no conforme con ello, sale luego el Departamento de Estado, que es la Cancillería gringa, a hablar sandeces del gobierno de Venezuela, que se está levantando, que no tienen palabra, que exigen la liberación de los 6 de Citgo, en fin. Vamos a ver, entonces, visto lo visto, la reacción ante esas dos, ante el video de Blay y ante la petición de el gobierno gringo, tomando en cuenta que habían incumplido su palabra. Vamos a escuchar al presidente de Venezuela. Adelante. Si no respetan las reglas de juego, si no respetan el derecho internacional, si le meten una puñalada por la espalda, ahora van a salir a dársela de modositos. Se la van a dar de modositos ahora. Sale un imbécil del Departamento de Estado, fue que salió. Un representante del Departamento de Estado a decir las mismas palabras de Gerardo Blay. Declararon igualitos los dos. Imbécil. Imbéciles. Y que Maduro no... Ahora, este que Maduro llama imbécil es Ned Price, que es el portavoz de la Cancillería gringa. Y esto tiene varias lecturas. La primera lectura es que
el país de las hamburguesas tiene un ala trumpista ahí, todavía vivita y coleando, que es la que está apostando a detonar este diálogo. Ya lo dijo Borrell, Leopoldo y Guaidó quieren dinamitar el diálogo, lo quieren torpedear. ¿Por qué? Porque precisamente esas facciones golpistas venezolanas y trumpistas gringas son las que tienen más poder, tienen más medios de comunicación, tienen más redes sociales, mienten más, quieren guerra, quieren invasión y quieren sobre todas las cosas que Venezuela siga hundida, porque no les conviene una Venezuela próspera, una Venezuela de votos, una Venezuela igualitaria, una Venezuela de diálogo, de paz, no le conviene. Ellos les conviene todo lo contrario, el caos, el desorden, el miedo, el amedrentamiento. Por eso los continuos sabotajes, por eso los continuos llamados a que no se llegue a nada. Entonces, esta oposición dura, esta facción dura, no quiere diálogo, pero dice en su otra cara que quiere diálogo, que va a competir, que esto es decir, juegan a 2 y a 3 bandas. Le hacen creer a los venezolanos que están sentados en la mesa de diálogo, pero por detrás están guarimbiando, están saboteando, están haciendo lo que hacen con Saab y están haciendo todo lo posible, lo humanamente posible, para que el diálogo se detone. Y por la otra cara están hablando, oye, vamos a participar, la democracia, los valores, la libertad de expresión, el derecho y tal y qué sé yo. Cuidado, esto está clarito, Guaidó, Leopoldo y todo ese grupo G4 tienen varias caras. Todas las caras se las ponen los gringos, todas las caretas. Fíjate que los gringos le dicen, oye, no vamos a detener el proceso de extradición de Saab. Y por el otro lado están diciendo tienen que conversen y tal. Y además, por el otro lado, secuestran a Saab y lo presentan en un tribunal de Miami. ¿Para qué? Precisamente para lo que dijeron los rusos recientemente. No caigas en esa provocación una vez más. Y yo pregunto, ¿y hasta cuándo van a estar provocando? ¿Y hasta cuándo el gobierno venezolano va a estar cediendo a las provocaciones? ¿Esto tendrá en algún momento algún fin? Por eso la indignación y por eso la rabia del gobierno de Venezuela, que se hace patente en todo esto, y es allí pues donde ahorita mismo hay mucha incertidumbre de qué va a suceder con el diálogo y cuáles son las fichas que van a mover estos dos grupos en pugna. Dejamos el video hasta aquí, mándame tus conclusiones, muchas gracias y hasta la próxima.